Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy será a través del tema Amar como David amó. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 132 de los Salmos, versos 1 al 5. Dice en el nombre de Jesús aquí: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Qué poderosa palabra. Es una confesión que hace el siervo de Dios, David. Y a veces uno se pregunta cómo fue que Dios amó tanto a David, siendo David tan sanguinario, siendo David un pecador. Bueno, tenemos que ver y conocer el corazón de David para con Dios. Vemos aquí que Dios le había prometido, en el primer libro de Samuel, le había prometido David a Dios, diciéndole: voy a construir una casa para ti, voy a construir un templo. ¿Por qué? Porque él mismo había dicho: yo tengo una casa grande, hermosa, en todo tipo de piedra, de piedra preciosa y madera preciosa. Allí descanso y tiene reposo mi alma. Más Dios está en una carpa allí afuera, y allí está el arca de salvación, allí está el arca del pacto de Dios. Entonces, este hombre se había propuesto en su corazón hacer un lugar para Dios, para que Dios reposase. Nosotros conocemos, ¿verdad?, por la palabra del Señor, que Dios no le permitió a él construirle el templo porque sus manos estaban contaminadas con sangre de tantas cosas, tantas batallas que había peleado este hombre de Dios. Sin embargo, su hijo lo hizo. Ahora, ¿dónde está el asunto? En la intención del corazón. Amar como David amó. Ese es el secreto que nosotros tenemos que guardar. Amar como David amó la presencia del Señor. Amar como David amó al Dios Todopoderoso, al Dios de su salvación, al Dios del fuerte de Jacob, como era conocido Dios en aquel tiempo. Y él se hace una promesa a sí mismo. David dice: no daré, no subiré a mi lecho, no entraré en la morada de mi casa, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Este hombre estaba enamorado de la presencia del Señor y él sabía que él no podía estar cómodo estando el arca de Jehová en una carpa donde podía mojarse. Aunque el tabernáculo de reunión era un lugar bien hecho, algo que Dios mismo instruyó a Moisés, pero ya David sabía que ese lugar debía ser mejorado y darle un mejor lugar a Dios para que Dios tuviera reposo. Fíjense, hermano, qué cosa más terrible. Porque en este tiempo, ¿dónde habita Dios? Dios habita en nuestro cuerpo, en nuestro templo, ahí habita el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cuántos se preocupan como se preocupó David para que Dios tuviera un lugar donde él encontrara verdaderamente reposo? Reposo donde él pueda sentirse seguro, tranquilo, donde no sea menospreciado, donde no sea contristado, donde no sea ofendido, donde no sea entristecido. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos que este templo en el cual el Espíritu de Dios habita no sea de agrado para el Señor por causa de las tantas contaminaciones que allí ponemos? Y es la reflexión que en esta mañana quiero traerte. David amó tanto a Dios que guardó y trató, ¿verdad?, en su espíritu de crearle un lugar para Dios. Y yo traigo esto al mundo espiritual, hermano, porque siempre la gente entiende cosas naturales. Pero aunque David lo trata en lo natural, un templo para Dios, recordemos que ya Dios no habita en un arca, no hay un arca del pacto, sino que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos en Dios para hacerle un lugar agradable a Dios, donde Dios se sienta contento de habitar, donde Dios se sienta orgulloso de ti y de mí, porque nos hemos consagrado para Él, nos hemos guardado para Él. Y es esta palabra que quiero dejarte en el corazón. Necesitamos nosotros despertar ese amor que el mismo David tuvo por la presencia del Señor. Amar como David amó a Dios, amar como David amó la presencia, amar como David amó la santidad de Dios. Y preocupándonos por esto, hermanos, estamos garantizando también que Dios nos ame. Dice la palabra del Señor, oiga bien, no es que Dios no nos ama, porque dice la palabra del Señor claramente que Él amó al mundo. Ahora, ¿dónde quiero ir? En la palabra que dice: yo amo a los que me aman y me encuentran los que de madrugada me buscan. Hay un amor de Dios que se nutre a través de ese amor que nosotros podemos brindarle al Señor también, a través de ese cuidado que le prestamos a las cosas santas que nos entregó. Y quiero que te quede con estas palabras en tu corazón: amar como David amó. Dios te guarde. Amén.